escrito en el Nuevo Testamento, porque somos solo escritura y seguimos solo lo escrito. No, que dice enséñenles de viva voz, ¿no? O por escrito puede ser también. Eso no lo negamos. Seguimos la Biblia. Pero vean cómo ahí Jesús dice que la transmisión debe ser de hombre a hombre. Y no hay problema con eso. El problema es cuando se dejó de enseñar así, cuando ya empezaron a decir que ya no hay que seguir la tradición oral, que eso ya no existe, que eso es un invento, que eso es falso, y solamente lo que quedó congelado en unas páginas hay que seguirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso dice Jesús, de los 11 discípulos. Y también lo vemos, por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, cuando empieza la iglesia primitiva, ¿no? A aprender del cristianismo, de quienes aprendían. Ahí en este capítulo 2 que es el día del Pentecostés, dice que ahí en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ah, pues con razón la iglesia es apostólica, que aprendemos de los apóstoles, por la vía que ustedes quieran, por escrito o por tradición oral, pero ahí estaban los apóstoles presentes, ¿no? Dicen la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la iglesia primitiva hacía la fracción del pan o la Eucaristía, aprendían de los apóstoles y hacían oraciones cuando se congregaban, ¿no? Se reunían, ¿vale? Entonces aquí está eh, lo que van a decir algunos protestantes. Nosotros solo tenemos por autoridad a los apóstoles de Jesucristo, van a decirte así. No me importan los que seguían después. Que existió Ignacio, que existió Policarpo, que existió el Papa Fulanito. Ellos no me importan, ellos solo son hombres. Bueno, pero los apóstoles también fueron hombres. No, pero como ellos conocieron a Cristo vivo, ahí estuvieron con él, solamente nos interesa eso como palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Fíjense que es interesante porque siempre van a acusar, ¿no? Al católico, decir, es que eso es palabra del sacerdote, eso lo dice él. ¿Y por qué no dicen eso de Pablo, que también fue hombre y que también fue pecador? ¿Por qué no dicen eso es palabra de Pablo, no es palabra de Dios? No, pero es que a Pablo se le apareció Jesús. Bueno, sí, eso dice Pablo, así como dicen, eso dice el Papa, ¿no? Palabra de hombre. Pues sí, eso dice Pablo, lo escribió ahí. ¿Qué tal si nos mintió Pablo? ¿Y qué tal? Y sí, pues a lo mejor sí enseñó y aprendió, pero a lo mejor ni siquiera se le apareció Jesucristo, solo fue un invento de Pablo en sus delirios. Pues, ¿cómo sabemos que es verdad? El protestante no tiene respuesta, nosotros sí, porque la iglesia nos lo dice. Y la iglesia está por encima o tiene una autoridad que dejó Cristo en ella. Entonces, si la iglesia autoriza que ese relato en el libro de los Hechos con los Gálatas es palabra de Dios, así lo creemos. Entonces, no hay problema en eso. El protestante se va a tener que pelear con la historia, con los papiros que tenemos, que si existió o no existió Pablo, ellos se tienen que poner a investigar. Como dice ahí el apóstol Pablo, estudian, estudian y nunca llegan al conocimiento de la verdad, ¿no? Todo lo tienen que hacer gnóstico, así como o sea, como que en momentos el protestante tiene que quitar la fe para solamente dejarse llevar por evidencias de papiros, pergaminos. Entonces, es por eso un relajo ahí, ¿no? Entre ellos, cuando no tienes magisterio y no tienes una conexión con Cristo, lo menciona en historia, ¿no? O sea, no tienes la historia. Entonces, el protestante va a decir esto, ¿no? Que sigue la autoridad de los apóstoles de Jesucristo. Bueno, obviamente la autoridad de Jesucristo y sus discípulos, ya hasta ahí párale de contar, ¿no? Lo demás no nos interesa. Sin embargo, Ignacio me dice lo que venimos leyendo, que haya obediencia con el obispo y el colegio de ancianos. Eh, no dice, obedezcan a los 12 apóstoles o lo que nos dejaron por escrito y hasta ahí llegue, hasta ahí párenle, ¿no? No, Ignacio es más como el católico, ¿no? De este tiempo, que dice que continúa esa autoridad, no terminó hasta los 12. Por eso Jesús dice, enséñenles, hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, continúen esto. Obviamente debe continuar la autoridad. Pero ¿qué pasaría si demostramos que los apóstoles nos invitan a seguir la autoridad de sus sucesores, de obispos, de ancianos, de diáconos? Y eso va a coincidir con Ignacio. Es decir, lo que nos diga Ignacio va a coincidir con la Biblia y no va a coincidir con el dicho del protestante que solo hasta los apóstoles. Es más, la misma Biblia te manda eso, a que sigue habiendo hombres después de los apóstoles que tienen autoridad y hay que continuar obedeciéndoles, ¿vale? Entonces, y peor aún cuando hablamos de la imposición de manos, ¿no? O sea, porque ahí sí ya queda reflejado que físicamente deben ser enviados. No nada más porque tomaron un texto sagrado, la Biblia, y ya solitos se autonombraron. No, tienen que ser físicamente enviados con imposición de manos. Eso ya lo hemos hablado. Yo aquí nada más
voy a hacer una mención de lo que es la jerarquía. Eh, ya quedamos que Jesús deja discípulos como autoridad, pero vamos a ver más o menos con la historia y con, bueno, con la Biblia más que nada, cómo va a continuar esa autoridad, ¿vale? Dice, por ejemplo, ahí en Hechos 6 1 al 2. Ahí ese capítulo ya lo mencioné la vez pasada, que es cuando se menciona el tema de los diáconos, es decir, los apóstoles se dan cuenta que no pueden estar tan ocupados en unas cosas y descuidar otras, ¿no? Por ejemplo, así empieza diciendo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Es decir, o atendemos en la evangelización y la palabra de Dios, o servimos, ¿no? Alguien nos debe ayudar, están diciéndose los apóstoles, constituyen ayudantes. A partir de ahí comienza la división de cargos. Ver, yo me encargo de la palabra de Dios, tú sirves en las mesas. ¿Quién hace eso? ¿Quién ayuda de esa manera al sacerdote? El diácono. Entonces son diáconos, ¿no? Los que van a estar ahí. Entonces ahí ya empezó algo que no instituyó Cristo, pero sí los apóstoles. Los 12 aquí dice. Entonces yo quiero que vean lo interesante que es este verso. Presten atención a ese detalle. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Qué significa esto? Que el término discípulo ya no se va a limitar solo a los 12. Ya también hay otros que son discípulos. ¿Vale? Entonces aquí dice eso. Vemos que el término discípulo aplica también a los seguidores de los 12. Entonces, y lo vemos en muchos versículos. No los voy a mostrar todos, solo algunos. Por ejemplo, en Hechos 6 7 más adelante. Dice aquí, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ah, con razón, ya están obedeciendo este mandato de Mateo 28, ¿no? Donde dice, hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Eso fue la orden de Jesús. Ahora en la práctica, aquí en Hechos 6 7 el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ya, bueno, hay más versículos donde sí se denota que este término discípulo aplica también ya a demás personas, no solo a los 12. Entonces dicen, los discípulos tomándole de noche, bueno, es lo que hicieron con Pablo, ¿no? Cuando intentaron aprenderlo los judíos. Entonces habla de otras personas diferentes a los 12 que dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. También se menciona aquí en el capítulo 9 de Hechos cuando, creo que este es cuando va a resucitar Pedro a Tábita, dice, y con Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Si había más discípulos aparte de los 12. Entonces dice eh, que Jesús pues habrá establecido a los 12, lo podemos ver ahí desde Marcos 3, ¿no? Digo, todos los evangelios hablan de esta parte de que cuando establece a los 12, pero ya les mencioné que aparte de esos 12 están los demás que se van agregando a la iglesia. Y a partir de aquí, de este grupo de los 12 entonces se generan otros discípulos por orden de Jesús y van a ver que también se les llama apóstoles incluso. Entonces cuando el protestante dice, yo solo creo en los apóstoles, a los 12 apóstoles o los 12 discípulos, en realidad eso es impreciso, porque la misma Biblia que ellos defienden me menciona a otros apóstoles que no son los 12 y a otros discípulos que no son los 12 pero siguen siendo apóstoles o discípulos. Por lo tanto, deben tener cuidado, porque ellos van a decir, solo me encierro en la Biblia, en realidad es lo que quieren decir, y para disfrazarla así, que no se vea como que cada quien va a acudir a su propia interpretación, dicen, seguimos a los apóstoles, ¿no? O sea, por no decir que la verdad solamente van a leer la Biblia y van a decir lo que ellos entienden, ¿no? Es lo que en la realidad pasa. Pero a ver, la división de cargos, que la iglesia se ordene de manera jerárquica, sí va a surgir a partir de esos dos. Ya mencioné desde el capítulo 6 de Hechos cómo ellos deciden repartir funciones, ¿no? Algunos van a tener más responsabilidad que otros. Incluso el nombre de apóstol, les mencionaba hace rato, no fue exclusivo a ellos, ya que es atribuido también a Pablo y a aquellos que los 12 y Pablo han llamado a formar parte del grupo. Entonces, por eso tenemos, ¿no? Que Pablo ahí sí presenta como apóstol. El Pablo ni siquiera era de los 12, o sea, él llegó mucho después. Cuando ni siquiera. Es más, Pablo, Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido a los 12, ya les había dado la encomienda de que vayan y bauticen, y ni siquiera Pablo estaba ahí. O sea, Pablo aparece después en la historia, unos años después. Por eso ahí en varias cartas, ¿no? No solamente en Segunda Corintios que les pongo ahí, en varias cartas en Romanos, a los Gálatas.
Desde el verso uno se presenta así Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, eso significa que también, aparte de los 12, comienza a haber todavía apóstoles o enviados, ¿no? Que es lo que decimos.